Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Empiece a usar matemática. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer cómo realizar entradas en lenguaje natural, conocer la sintaxis de funciones integradas, conocer los operadores y notaciones especiales, conocer las aplicaciones y cómo realizar la manipulación de listas, asignar variables, definir funciones, obtener información de las funciones integradas en Wolfram Language, cómo importar, visualizar y procesar datos e imágenes, y finalmente trabajaremos un ejemplo para la construcción y visualización de un modelo estadístico. Sean bienvenidos. Esta es la pantalla de bienvenida de Wolfram Matemática versión 13. Aquí vamos a dar clic en Nuevo documento. Y como vemos se abre una ventana en blanco, se llama Notebook, es el espacio de trabajo en el que vamos a estar trabajando esta parte de esta sesión. Vamos a maximizar y vamos a en esta parte ampliar el tamaño de la fuente. Vamos a aplicar 200%. Y bueno, como vemos está completamente en blanco, no hay barra de herramientas. Y vamos a empezar por colocar algunas entradas en lenguaje natural. Este lenguaje es en inglés natural. Vamos a posicionarnos en cualquier parte en blanco, damos clic, presionamos Shift igual. Inmediatamente después aparecerá un cuadro naranja con el símbolo de igual, que es el que le indica a matemática que a continuación sigue una entrada en lenguaje natural. Vamos a hacer varios ejemplos. El primero es sobre una gráfica. Vamos a poner la palabra plot para graficar. Ahora vamos a escribir la función x coseno de x y a continuación vamos a escribir el rango. No es necesario escribir el rango, pero para este ejemplo lo vamos a escribir de menos pi a 2pi. Una vez que terminemos, vamos a presionar Enter o Intro. Inmediatamente después vemos que se asigna, hay una celda que dice In1 y Out1. Esta es la entrada, que es lo que nosotros estamos consultando, y el resultado siempre viene en una celda de salida Out1. Aquí está la gráfica. Y además vemos que matemática nos ha escrito la sintaxis de cómo hacer esta gráfica en matemática. Esta es la sintaxis de Wolfram Language o de matemática. Y como vemos, nuevamente tenemos una celda de entrada y una celda de salida. Vamos a hacer otra consulta. Nos posicionamos en la parte de abajo, en blanco. Damos clic y presionamos Shift igual nuevamente para hacer otra consulta. Y vamos a hacer la consulta sobre la Population of Mexico es sobre la población de México de 1990 a 2021. Como vemos, esta es la forma en cómo podemos hacerlo directamente en la sintaxis de matemática o el Wolfram Language. Esta es la consulta, está en esta celda de entrada y la salida es una serie de tiempo.
Vamos a posicionarnos en esta parte y observamos en esta parte de abajo una barra de sugerencias que viene relacionado directamente a la salida que nosotros tenemos aquí. Esta forma parte de la interfaz predictiva de Wolfram. Y bueno, podemos hacer diferentes cosas. Entre ellas queremos ver la representación. Damos clic en representar. Y aquí nos está dando directamente la función en Wolfram Language. La función es dateListPlot. Y este porcentaje 2 significa la salida número 2. Cada una de estas consultas que nosotros hacemos, aquí por ejemplo está la entrada 1, salida 1, entrada 2, salida 2. Y este porcentaje 2 indica la salida 2, es decir, la representación de esta serie de tiempo, que es esta gráfica. Vamos a seguir haciendo otra consulta. Nos ponemos en la parte de abajo, hacemos clic y presionamos Shift igual y vamos a calcular la suma de los primeros 200 números impares. Nuevamente observen el formato: entrada 4, salida 4, y esta es la forma en cómo se debe de hacer la solicitud o la sintaxis en Wolfram Language. Si hacemos clic, entonces nos va a eliminar nuestra salida en lenguaje natural y nos va a posicionar directamente la función o el comando directamente en la sintaxis de matemática. En este caso es 2 por i menos 1, el iterador es i, e i va de 1 a 200 y al final calcula la suma. Presionamos Shift Enter y el resultado es 40,000. Vamos a probar otra entrada natural. Presionamos Shift igual y en esta ocasión vamos a poner una fórmula que es esta y presionamos Enter. Se trata en este caso del ácido benzoico y, como les comentaba, esta barra de sugerencias es muy útil porque podemos indagar diferentes propiedades acerca del ácido benzoico, por ejemplo su fórmula, la estructura de la molécula, propiedades funcionales. Aquí podemos hacer clic en más, o por ejemplo esta parte de visualización podemos ver el gráfico molecular. Y aquí tenemos la gráfica de la molécula, podemos hacer clic sobre ella. Al mover el mouse podemos rotarla. Podemos hacer Shift, presionamos clic y podemos trasladarla, o presionamos la tecla Alt y movemos el mouse para acercarnos o alejarnos. Todo esto es usando lenguaje en forma natural en inglés. Vamos a hacer una primera entrada. Vamos a hacer una suma, nos posicionamos en esta parte de abajo y vamos a escribir 2 más 3. Como ejecutamos nuevamente es con Shift Enter, presionamos Shift Enter y obtenemos la salida, el resultado, que es 5. Si queremos hallar, por ejemplo, el 6 factorial, presionamos 6 factorial, presionamos nuevamente Shift Enter y tenemos la salida 720. A cada entrada corresponde una salida. Podemos trabajar también con un asistente, que lo vamos a encontrar en el menú paletas, y presionamos clic en asistente de matemáticas básicas. Aquí podemos encontrar los números, podemos encontrar algunas variables,
símbolo de exponente, división, multiplicación, raíz, constantes matemáticas, y también tenemos la parte de la calculadora avanzada con funciones trigonométricas, integrales, derivadas, matrices y también parte de la calculadora básica. Vamos a trabajar directamente con las funciones que ya están integradas en Wolfram Language. Han ido aumentando desde la versión 1. Actualmente estamos en la versión 13 y son aproximadamente 7000 funciones. Todos los cálculos hechos en Wolfram Language son hechos mediante funciones y la forma más general es escribir la función, por ejemplo, en este caso la función expand, seguido de los corchetes cuadrados que encierran el argumento o en su caso los argumentos. Por ejemplo, la función expand, en este caso expande este binomio a la cuarta. Después de escribirlo, tecleo Shift Enter y obtengo el resultado de x más y a la cuarta. En el caso de que una función tenga más de un argumento, estos van separados por comas. Por ejemplo, n mayúscula es la función que me genera el valor numérico. En este caso es el valor numérico de pi expresado con 40 dígitos. Presiono Shift Enter o Intro y tengo el número de pi con 40 dígitos o por ejemplo 400 dígitos. La función ImageCrop que recorta una imagen, esta es una imagen, me lo va a recortar en un rectángulo de 400 por 400 centrado en la imagen. Presiono Shift Enter y este es el resultado. Hay funciones que no tienen argumentos, por ejemplo la función randomReal, que me genera un número aleatorio entre 0 y 1. Vuelvo a presionar Shift Enter. O por ejemplo la función dateString que me genera la cadena de la fecha de hoy. Si vuelvo a ejecutarlo, noten que la fecha es diferente. Dentro de las funciones tenemos aquellas que contienen los operadores básicos para la aritmética, la suma, la operación menos, la operación resta, multiplicación, división, potencia y la parte de agrupación. Para la multiplicación, esta puede ser escrita con el operador asterisco o colocando los factores separados por un espacio. Esto es muy importante. Cuando denotamos una multiplicación, podemos usar el asterisco o simplemente ubicar un espacio entre los factores. Por ejemplo, 2 por 3 o si escribo como está en este caso 2 espacio 3 o por ejemplo 5 espacio 3. Cuando escribo el espacio, si hago otra vez el espacio 2, matemática en forma automática me va a colocar el operador de multiplicación. Para cuando escribimos símbolos es recomendable usar espacios para indicar la multiplicación. Por ejemplo 2x. Esto no es necesario escribir el espacio porque en este caso 2 es un número y x es un símbolo. Pero por ejemplo cuando tengo xy sin espacio, matemática lo va a entender como una variable que se llama xy. Para que sea una multiplicación, tengo entonces que escribir un espacio entre ellos para que matemática pueda entender que es
x por y. Finalmente, la potencia la podemos escribir con el método abreviado control 6. Por ejemplo, expandir este trinomio al cubo, o por ejemplo al cuadrado. Simplemente escribo el binomio a más b, me posiciono después del paréntesis y presiono control 6. Y con eso obtengo el cuadrado de a más b. Muchas funciones en Wolfram Language son representadas por operadores. Por ejemplo, una suma, una multiplicación, una división o un factorial vienen representadas por los diferentes signos. Internamente, Wolfram Language usa una notación para todas las expresiones. Por ejemplo, a más b, internamente se usa la función plus de, en este caso, dos elementos, a y b, y como observamos, este resultado es exactamente el mismo resultado. Hay una función que es la función fullForm, que podemos usarla para desplegar expresiones en la notación completa. Si por ejemplo ponemos la función fullForm de a más b, nos da la función plus a, b, como lo habíamos visto en esta parte de aquí arriba. O por ejemplo la función fullForm de 3w es la función times de dos elementos, 3 y w. También es de mucha ayuda para entender la estructura de muchas expresiones en Wolfram Language. Por ejemplo, este polinomio, presionamos Shift Enter, tenemos la función plus, que tiene diferentes elementos. Cada uno de estos elementos, por ejemplo, y a la cuarta es la función potencia de y 4. Las listas son usadas en Wolfram Language para representar vectores, matrices y datos. Son escritas como secuencia, separados por comas y encerrados por estas llaves. Por ejemplo, aquí tenemos una lista que puede representar un vector, una matriz o datos. Y vamos a ver cuál es la forma completa con la función fullForm. Noten que es la función lista de estos tres elementos. Otra aplicación es, por ejemplo, para denotar la variable sobre la cual se está graficando. En este caso es la función plot. La variable independiente, que es la variable x, que empieza en 0 y termina en 2pi. Aquí lo tenemos, termina en 0 y empieza en 2pi. Entonces aquí esta lista es usada para escribir la variable independiente, el valor inicial y el valor final de la gráfica. También, por ejemplo, en esta función findMinimum encuentra el valor mínimo de esta misma función x seno de x. Y aquí la lista indica dos cosas: la variable independiente y el valor sobre el cual se va a empezar a buscar este mínimo. En este caso es cerca de 5, como lo vemos aquí en esta parte. El valor mínimo es menos 4.81 y el valor de x es 4.91. También usamos una lista para indicar la variable de iteración y su rango. Por ejemplo, la función do, que tiene el argumento de imprimir k elevado al cuadrado, donde la variable k es la variable de iteración y el rango es de 1 a 5.
Entonces ejecutamos esto y observamos cómo la función print imprime el resultado de k elevado al cuadrado de 1 a 5. También tenemos la función table que usamos para generar listas, por ejemplo k cuadrada. Aquí noten que la lista es usada para indicar la variable de iteración, que es k, y su rango de 1 a 5. En este caso el incremento es de 1 en 1. Si queremos poner el incremento, simplemente agregamos un tercer argumento numérico. Por ejemplo, que vaya de 1 a 5 en incrementos de 0.5. Y este es el resultado. También las listas son usadas para representar vectores y matrices. Por ejemplo, aquí tenemos un vector y otro vector y los queremos sumar. Este es el resultado. Y bueno, como resultado es que las matrices no son más que listas de listas. Es decir, por ejemplo, esta lista donde tengo dos elementos, donde cada uno de ellos es una lista. Esto representa entonces a una matriz donde la primera lista es la primera fila y la segunda lista es la segunda fila. Si esto lo visualizo en forma de matriz usando la función matrixForm, y el símbolo de porcentaje representa la última salida, en este caso es la salida 31, presionamos Shift Enter. Noten que en este caso esta lista representa a esta matriz. Y como tal podemos hallar su determinante con la función det, o podemos hallar la matriz inversa con la función inverse. Esta es la matriz inversa. Y esto es una lista de listas, es decir, es una matriz. Podemos visualizarlo en forma matricial con la función matrixForm. Y esta es la matriz inversa. Los ejemplos que hemos visto hasta ahora han ilustrado los principios básicos de la sintaxis de Wolfram Language. La primera letra es en mayúscula, las que siguen son en minúsculas. Los argumentos de las funciones están encerrados por paréntesis cuadrados, y si hay dos o más argumentos están separados por coma. Si una función tiene dos o más palabras, cada una de estas palabras debe comenzar en mayúscula. Y como hemos visto, muchas funciones tienen notaciones especiales. Por ejemplo, la función plus con el símbolo más, la función list con las llaves. Podemos asignar valor a una variable de la siguiente forma. Vamos a colocar el nombre de la variable, luego el símbolo igual y después el valor que se va a asignar. Por ejemplo, a x le vamos a asignar el valor de 5. Ponemos x igual a 5. Presionamos Shift Enter. Y con esto el valor de x tiene el valor de 5. Y después de esta asignación, x va a ser representado por 5 donde quiera que sea evaluado. Por ejemplo, x por y, noten que aquí hay un espacio. Por ejemplo, 1, 2 y x. Y finalmente la función table de y, que va de 1 a x. Vamos a ver el resultado de estas tres evaluaciones. X ha sido reemplazado por el valor de 5, 5y. Tenemos aquí el primer resultado. El segundo es la lista de 1, 2 y x, 5. Y en la función table se ha generado la lista de i, del iterador i, de 1 a 5, como vemos.
Ahora, hay que ser cuidadoso en poner el espacio entre los símbolos. Por ejemplo, aquí, como lo habíamos comentado, XY es una variable que se llama XY, no es el resultado de X por Y. Para eso escribimos X espacio Y y ahora sí denota multiplicación. Si no escribimos el espacio, matemática lo va a tomar como una variable que se llama XY. Cualquier definición la podemos revisar con el símbolo de interrogación. Aquí nos está diciendo que la asignación es x igual a 5. Y para limpiar o para borrar estas definiciones simplemente usamos la función clear de x. Noten que en este caso x tiene un color negro, como vemos aquí. Cuando limpiemos la definición, entonces x va a cambiar de color. Ahora x es color azul. Y entonces eso significa que los símbolos que están en color azul no están definidos. Los símbolos que están en negro están definidos. Por ejemplo, aquí hago la pregunta y simplemente no hay definición en la variable x. Podemos almacenar expresiones o valores en variables y posteriormente usarlas en otros cálculos. Por ejemplo, aquí tenemos el gen de el cáncer de mama en etapa 1 y esto nos da la secuencia ADN para este gen especificado y el resultado lo vamos a almacenar en la variable sec. Presionamos Shift Enter y esta es la secuencia de ADN. Ahora vamos a enlistar los caracteres individuales. Aquí están todos unidos. Los vamos a enlistar en forma individual con la función characters y lo almacenamos en la variable chars. Aquí lo tenemos. Estos son los caracteres. Y si se dan cuenta nos aparecen en forma de lista. Y aquí hay una abreviación de... Podemos mostrar más haciendo clic aquí. O podemos mostrar la salida completa haciendo clic aquí. Una vez que ya tenemos almacenados los caracteres en esta variable, con la función counts podemos contar los caracteres y vemos que, por ejemplo, el conteo nos da que hay 13.911 Gs y así con los demás caracteres. Si se dan cuenta, aquí almacenamos en cada una de estas variables y fuimos evaluando posteriormente estas variables en otras funciones. Estos pasos los podemos organizar en una sola celda. Por ejemplo, aquí tenemos la obtención de la secuencia de ADN. Aquí en esta primera línea voy a poner punto y coma. Luego en la misma celda presiono Enter y escribo la siguiente entrada, que es que a la variable chars le asignamos los caracteres de sec y finalmente con la función counts contamos los caracteres. Aquí vamos a poner un punto y coma.
El punto y coma lo ponemos para no visualizar esta salida y esta otra salida. Y al final, como no tengo el punto y coma en esta línea, me va a aparecer el resultado del conteo. Si se dan cuenta, esta expresión completa se le llama expresión compuesta porque hay varias entradas. En este caso hay 3 entradas. Y solamente nos genera la última salida. Si por ejemplo queremos visualizar esta salida, quitamos el punto y coma, presionamos Shift Enter y aquí lo tenemos. También otra forma de construir estos cálculos, es usar las funciones como argumentos de otras funciones. Por ejemplo, aquí generamos la secuencia de ADN. Y esto lo ponemos dentro de la función characters y el resultado va dentro de la función counts. Presionamos Shift Enter y noten que el resultado es exactamente el mismo, pero ahora lo escribimos en una sola línea usando funciones como argumentos de otras funciones. También lo podemos hacer en forma similar. Almacenamos en sec la secuencia de ADN. Vamos a poner punto y coma para no visualizar el resultado. Y finalmente con la función counts y la función characters de sec evaluamos el conteo de los caracteres. ¿Cómo podemos definir funciones en matemática? Nuestras propias funciones. Esto lo vamos a hacer usando precisamente la función de asignación de valor retrasado. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el valor de la función, 2 puntos igual, y después el valor retrasado que nosotros queremos usar. Por ejemplo, vamos a definir la función f de x. F de x, necesariamente necesitamos el corchete, necesitamos la x, guión bajo, 2 puntos igual, y este es el valor de la función x cuadrado más x multiplicado por el logaritmo de x. Este guión bajo aquí indica que el argumento puede ser cualquier cosa, es decir, cualquier expresión de Wolfram Language. Ya una vez que escribimos esto, presionamos Shift Enter o Intro y con eso hemos definido la función. Si se dan cuenta, en este caso no tenemos ninguna salida y no tenemos ninguna salida puesto que se trata precisamente de un valor retrasado, es decir, esta función se va a evaluar únicamente cuando el valor de x se defina. Vamos a hacer algunas evaluaciones, por ejemplo, f de x, f de a más b, f de 1 y f de pi. Noten que lo estoy evaluando en la misma celda como en el ejemplo anterior. Y no estoy poniendo punto y coma precisamente para visualizar cada una de las salidas. Presionamos Shift Enter. Y por ejemplo, para f de x tenemos x más x cuadrado por el logaritmo de x. Para f de a más b tenemos esta expresión. Para f de 1 tenemos 0. Y para f de pi tenemos esta expresión. Y como les comenté, podemos evaluar cualquier cosa siempre y cuando sea una expresión de Wolfram Language. Entre ellas tenemos imágenes, por ejemplo, podemos evaluar f de esta imagen de la mariposa y este es el resultado. Y podemos checar la información sobre cualquier función que ya hemos definido con el símbolo de interrogación, como lo hemos hecho antes con las variables ya definidas. Y esta es la definición que contiene a la función f.
Para manipular listas, Wolfram Language contiene muchas funciones para trabajar con listas. Generaremos primero una lista de los primeros 20 números primos usando la función table, cuyo argumento es la función prime que genera el iésimo primo, y en este caso i va de 1 a 20, por default comienza en 1, y vamos a ver el resultado. Vamos a cambiarlo a 25, y entonces en la variable a ya tenemos esta lista de los 25 primeros números primos. La función para extraer elementos de una lista es la función part. Por ejemplo, aquí podemos extraer el quinto elemento de la lista de A, que es en este caso el número 11. Aquí lo vemos, este es el quinto elemento. Una forma de abreviar la función part es usando este doble paréntesis cuadrado. Ponemos el nombre de la lista, que en este caso es A, y aquí ponemos el o los elementos que se van a extraer. En este caso es el quinto elemento. Podemos extraer del elemento 3 al elemento 5 usando esta nomenclatura punto y coma, y esto es la extracción del elemento 3 al elemento 5. Y también lo podemos hacer de la forma abreviada, del elemento 3 al elemento 5. También podemos trabajar desde los últimos elementos usando números negativos. Por ejemplo, podemos extraer el último elemento como si fuera, podemos extraer el último elemento de A con la función part en -1, que es el 97, como vemos aquí. O también podemos usar la notación abreviada. A de -1 es 97. Podemos también solicitar o extraer desde el primer elemento o desde el último elemento. Por ejemplo, aquí extraemos, al no tener la notación del primer elemento, por default es el primer elemento, y aquí extraemos los 10 primeros elementos, o extraemos los últimos 5 elementos de la lista. Y finalmente, las funciones para extraer el primero y el último elemento son la función first y la función last para el último elemento. Podemos obtener información de una función usando el carácter del signo de interrogación. Por ejemplo, signo de interrogación plot, y presionamos Shift Enter, y aquí tenemos las diferentes formas en cómo puede trabajar la función plot. Hacemos clic aquí para obtener mayor información de la función plot. Esta es la notación abreviada de la función information, cuyo resultado es el mismo. Podemos obtener todas las funciones que empiecen con la palabra plot usando el comodín asterisco y el signo de interrogación. Aquí están todas las funciones que inician con la palabra plot. También podemos completar funciones y hacer una plantilla cuando no conozcamos cómo funciona la función. Por ejemplo, de la función date, escribimos date y luego presionamos control K y nos va a aparecer una lista de todas las funciones que empiecen con la palabra date. Entre ellas está date difference. Presionamos control shift K
para generar una plantilla. Hacemos clic en la plantilla y aquí escribimos la primera fecha y escribimos la segunda fecha, tal como está aquí. La primera fecha y la segunda fecha, en este caso la función today, como escribimos aquí. La función today nos genera la fecha del día de hoy, y entonces entre esta fecha y el día de hoy hay 15.705 días. O por ejemplo en la función plot 3D presionamos Ctrl Shift K y nos visualiza las diferentes plantillas que puede tener la función. En este caso va a ser para una función, o en este otro caso para algunas funciones. Vamos a hacer clic aquí y completamos la plantilla como está aquí en la parte de abajo. La función para X y para Y. Presionamos Enter. Y como vemos, esta es la gráfica de la función seno de X por Y. Y finalmente podemos usar la documentación Wolfram. Presionamos, escribimos la palabra plot y presionamos F1. Y aquí nos aparece la documentación para la función plot, donde vemos diferentes opciones para la función plot. Podemos observar algunos detalles y opciones de la función plot. Y finalmente tenemos ejemplos que podemos usar. Por ejemplo, aquí está la gráfica de una función, o por ejemplo la gráfica de varias funciones usando las leyendas. Podemos copiar y pegar y evaluar, o podemos aquí mismo en la documentación hacer algunos cambios. Por ejemplo, aquí podemos cambiar el intervalo de graficación para ir viendo cómo trabajan algunos ejemplos. También tenemos algunas otras funciones. Y muy importante, tenemos tutoriales y guías relacionadas para esta función. Por ejemplo, la visualización de funciones, donde podemos observar diferentes tipos de gráficas en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, gráficas de densidad en 3 dimensiones, funciones paramétricas, funciones polares, funciones de sólidos de revolución, entre otro tipo de funciones contenidas en Wolfram Language. Dentro de las múltiples funciones que podemos trabajar en Wolfram Language, podemos importar datos de Internet, podemos visualizarlos y también procesarlos. En este caso vamos a procesar imágenes. Vamos a importar una imagen directamente de este sitio con la función import y lo vamos a almacenar en IMA. Presionamos Shift Enter y esta es la imagen. Podemos hacer múltiples operaciones de procesamientos de imágenes, y en particular vamos a generar el negativo de esta imagen con la función colorNegate de la función de la variable IMA, que es la
variable que contiene esta imagen. Aquí la tenemos. Y también podemos hallar el histograma de los píxeles de cada canal de color con la función ImageHistogram. Y este es el histograma de cada uno de los canales de la imagen. Como les comentaba, también podemos visualizar y filtrar datos. Con la función EntityList podemos visualizar la lista de los componentes de los miembros del índice Dow Jones y los almacenamos en mem. Estos son los miembros. Y ahora podemos, con la función select, seleccionar de esta lista los miembros que tienen gran capitalización de mercado y pequeñas razones precio-ganancias. Aquí los tenemos. La función que filtra la parte de la capitalización y la función que filtra las pequeñas razones precio-ganancias. Y los almacenamos en nom. Aquí están. Y finalmente podemos obtener sus abreviaciones usando una función pura y la función map. Podemos importar datos y construir y analizar modelos estadísticos. Aquí, por ejemplo, voy a obtener datos de un archivo XLS, un archivo en Excel, y los voy a almacenar en Data. Estos son los datos y con la función Linear Model Fit puedo ajustar a un modelo lineal que contiene el término lineal, el término cuadrático y el término cúbico, y el resultado lo voy a almacenar en Model. Aquí está el modelo ajustado. Puedo visualizar la gráfica de los puntos con la función listPlot y con la función plot puedo visualizar el modelo. Aquí vemos el modelo en rojo y los datos son los puntos azules. En resumen, en este webinar trabajamos con diferentes entradas en lenguaje natural. Vimos cómo trabaja la barra de sugerencias. Aprendimos sobre la sintaxis de las funciones integradas en Wolfram Language. Obtuvimos información sobre los operadores y notaciones especiales. También vimos las diferentes aplicaciones y la manipulación de listas. Asignamos valores a símbolos. Hicimos uso de los resultados previos. Definimos funciones. Obtuvimos información de funciones integradas. Importamos, visualizamos y procesamos datos e imágenes. Y finalmente realizamos la construcción y visualización de un modelo estadístico. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy. Sigan al pendiente de futuros webinars. Muchas gracias.